En la Nos innovación. quedamos en el tema de la innovación. Sí, en la innovación. Ahorita, jóvenes, solo lo estoy buscando en mi código. Bueno, les, les había dicho que la innovación prácticamente, jóvenes, era cambiar una obligación por otra en su momento, pero eso lo tenían que decidir prácticamente el acreedor y el deudor, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, no sé si les mencioné los requisitos para que se estableciera que era una innovación. Solo dijo uno, el acuerdo que tiene la voluntad del acreedor y el deudor, ese fue el uno. Dio cuatro características. Dice que Sí, debe existir una obligación previa, debe crearse una obligación nueva, la nueva obligación debe ser diferente a la primera y debe existir voluntad entre el acreedor y el deudor. Ok, así fue que nos quedamos. Y les decía que la simple reducción del plazo, eso no extingue o no se realiza, en este caso no se tiene que entender como una innovación. Yo creo que ahí fue donde nos quedamos. Bueno, dentro de eso también recordémonos de que, como toda figura, ¿verdad? Que hemos venido tratando en relación a la cesión de derechos o cesión de deudas, todo eso tiene también ciertos efectos. En el caso de la innovación también existen algunos efectos, ¿verdad, jóvenes? La innovación en este caso, como un primer efecto, sería que extingue las garantías y las obligaciones accesorias. Por ejemplo, cuando se estableció en la obligación principal, ¿verdad? O en el negocio jurídico principal, se estableció una obligación principal y podría sobrevenir algunas accesorias o en su momento algunas garantías. En este caso, cuando se realiza la innovación, esas garantías o lo que es las obligaciones accesorias que se hubieran podido pactar, esas se extinguen. A menos, óiganse bien, a menos que el acreedor y el deudor convengan entre ellos, ¿verdad? Que queden en reserva o que queden esas garantías o esas obligaciones accesorias queden en el nuevo contrato, ¿verdad? O en el nuevo negocio jurídico. Entonces, recapitulando, como primer efecto sería que se extinguen las garantías o las obligaciones accesorias. Ahora bien, les decía que solamente que convengan entre acreedor y deudor, ¿verdad? Que esas garantías o esas obligaciones accesorias continúen. Pero aunque a ellos lo hayan determinado así, estas mismas garantías o estas obligaciones accesorias no van a tener ninguna validez cuando la garantía la hubiera prestado una tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Óigase bien. Está el acreedor y el deudor, ¿verdad? Pero entre ellos llegan al acuerdo en realizar la innovación. O sea, la obligación principal es la que va a cambiar. Pero una vez cambia la obligación principal, dice que se quitan o se extinguen las garantías o las obligaciones accesorias, salvo que sea entre ellos dos que digan no, que continúen esas obligaciones accesorias o que continúe esa garantía. Pero aunque ellos lo digan en el nuevo negocio, en la nueva innovación, en la innovación, ¿verdad? La nueva obligación, no tiene efecto si esta garantía la prestó una tercera persona. Por ejemplo,
Yo los tomo a ustedes muchas veces como ejemplo para que vayamos entendiendo. Bueno, viene Marcos con Alejandra, por ejemplo, y digamos Stephanie. Viene Marcos y realizó un negocio con Alejandra. Pero viene y en el ínterin de la obligación por cumplirse deciden entre ellos realizar otra negociación, ¿verdad? Dejando sin efecto la anterior. Esa es la innovación. Ahora bien, imaginémonos que vino Marcos y Alejandra, realizaron esa negociación, pero como Alejandra era la deudora, vino Stephanie y dio algún bien en garantía, un bien de ella. ¿Qué sucede? Si vienen Marcos y Alejandra, realizan esta nueva negociación, aunque ellos dijeran otra, de igual manera el bien que nos había dado en garantía Stephanie va a entrar en esta nueva negociación, no tendría ningún efecto, porque ya no es parte de la garantía obligación que en su momento había dado Stephanie en favor de Alejandra. No sé si me voy entendiendo, jóvenes. Sí, Lick. Ok. Ahora bien, yo les había dicho que les iba a explicar que habían tres tipos de novación. La novación puede ser subjetiva. Perdone, licenciado, antes de que avance, ¿solo un efecto nos dictó, solo uno tiene? ¿O no era Así, efecto este? perdón. El primer efecto sería el que cuando se realiza la innovación, la garantía, obligaciones accesorias se extinguen como primer efecto. Como segundo efecto sería que ambas partes, acreedor y deudor, pueden convenir en que esas garantías o esas obligaciones accesorias continúen en el nuevo negocio. Ese sería el otro efecto. Correcto. Y como tercero lo podríamos poner la excepción. La excepción sería que aunque ellos lo hubieran puesto en el negocio, pero en este caso la tercera persona no está de acuerdo en ese nuevo negocio, se tiene que excluir esa garantía. Ese sería el tercer efecto. Gracias, licenciado. Fíjese, licenciado, que usted dijo que que íbamos a entender de mejor manera la innovación cuando usted la empiece a clasificar. Y yo sí se lo agradezco porque yo no tengo claro cuándo sí va a aplicar que sea innovación y cuándo no. Por los ejemplos que usted dio, yo me confundí un poco. Entonces, yo le agradecería que... A eso vamos, María. Ahorita Gracias. vamos a explicarles la innovación, las clasificaciones. Gracias. ¿Ya? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender, jóvenes? Primerito, para entender la innovación tenemos que entender que es sustituir una obligación que ya existe por otra que se está creando. Eso es la innovación. ¿Sí? Los sujetos van a ser los mismos. Acreedor y deudor, ahí no va a cambiar. La excepción sería que la tercera persona que está como garante o como garantía no esté de acuerdo con esa nueva negociación. Entonces a ella sí tiene que excluirla. ¿Sí? Pero fundamentalmente tenemos que entender en qué consiste la innovación. Consiste en sustituir una obligación que existe o preexistente por una nueva. Eso es todo.
Ahí no nos tenemos que perder, jóvenes. Bueno, entonces, les decía que existen 3 clases de novación. La primera es la novación subjetiva. Eso va a ser cuando van a variar los sujetos titulares. Disculpe, licenciado, podría repetir. La Es que se novación me trabó. vuelvo a repetir, la novación subjetiva va a ser cuando van a variar o van a cambiar los sujetos titulares. La novación objetiva va a ser cuando van a cambiar, pero el objeto en sí, el objeto o la causa. Lick, disculpe, ¿será que podría, pues no sé, cuando termine de dar la clasificación, como que darnos un ejemplo como para Sí, poderlo entender un sí les voy a dar ejemplo. Gracias. Ok. Y Perdone, dijo que esta es la objetiva. sí, Ok, cuando ¿podría? objetiva es cuando cambia el objeto o la causa. Ok, gracias. Y la obligación, perdón, la novación mixta es cuando va a haber una combinación entre ambas. Quiere decir, entre la subjetiva y la objetiva. Bueno, vamos a dar un ejemplo en relación, jóvenes. Y decía que, por ejemplo, viene Alejandra y contrata a una empresa para que le construya una vivienda en un terreno que ella tiene. Esta empresa le cobra a Alejandra 200,000 quetzales por construirle. Es un solo nivel, ¿sí? Pero esa deuda que tiene Alejandra con la constructora va a venir y se va a realizar a cierto plazo tiempo. Quiere decir a cierto tiempo de, por ejemplo, 4 años. En esos 4 años viene Alejandra y con la empresa contrató y está pagando y finalizan los 4 años, finaliza la deuda, la terminó. ¿Sí? Ahí, ¿qué hizo ella? Cumplió con el plazo, cumplió con la deuda y pagó puntualmente, porque se dijo que para 4 años. ¿Sí? Pero viene, viene Alejandra y decide realizar otra construcción, ¿sí? Con la misma empresa. Y viene y acuerdan con esa constructora que le van a hacer el segundo nivel, pero por 150,000 quetzales. ¿Sí? Esos 150,000 quetzales Alejandra los va a pagar a 5 años. Ahí mismo se establece el plazo, la forma en que va a pagar, ¿sí? Viene Alejandra y cumplió los 5 años, está la negociación y esto es una novación objetiva. ¿Por qué? Porque se realizó la primera obligación y esta quedó totalmente extinguida. ¿Sí? Se pagó la obligación, se concluyó con esa obligación y se realiza otra
con los mismos sujetos. Eso es lo que tenemos que entender. Son los mismos sujetos. Es Alejandra y la misma constructora. ¿Sí? Y una construcción sobre el mismo bien inmueble. Lo único que es un segundo nivel. Entonces, como ya se pagó la primera, ya se extinguió esa obligación y se realiza otra nueva. ¿Sí? Allí estamos ante una novación objetiva. Fíjese que ahí a mí tengo me... una duda. Perdón. Lick, fíjese que yo había entendido que al ser, al sustituir la obligación una por otra, no precisamente no se haya extinguido totalmente o se tiene que extinguir para la hora de hacer una objetiva, Lick. Por eso les decía que hay tres clases de innovación. La que les estoy explicando es la innovación objetiva. En esta, la obligación, mire pues, ¿qué tenemos que entender, jóvenes? Hay dos sujetos, ¿sí? Está Marcos y está Mario. Mario es la constructora o el dueño de la construcción, de la constructora, y viene Mario y es el que va a adquirir la deuda. Es el deudor. Usted es el acreedor, ¿verdad, Mario? Entonces ustedes pactaron un negocio. ¿Cuál es el negocio? La construcción de la vivienda de Marcos. ¿Sí? En esa construcción vinieron ustedes y pactaron unos honorarios, o sea, una cantidad de dinero para construirla y un plazo para cumplirlo. Viene Mario y cumple con su plazo, cumple con el pago puntualmente, ¿sí? Entonces llega y termina, cumple con la obligación, ¿sí? Pero él quiere seguir construyendo el mismo bien, o sea, quiere seguir construyendo en la misma propiedad, pues no es propiedad diferente, es en la misma. Lo único es que hace un segundo nivel. Y le dice Mario a Marcos, Marcos a Mario y le dice, mira, yo necesito otra vez que me construyas, pero ahora es el segundo nivel. Los sujetos, ¿quiénes son? Mario y Marcos, son los mismos, ¿sí? Adquiriendo otra obligación. Licenciado, ¿Por qué? Porque la perdone. primera ya extinguió. Licenciado, Dígame, María. fíjese que, perdone que la necedad, pero es que yo entiendo que innovación se da cuando uno no ha terminado de pagar el primer crédito. O sea, así lo entiendo, así lo veo yo en los bancos. O sea, que para que sea, si no sería para mí esto que usted está explicando, serían dos créditos totalmente independientes, aunque lo hagan sobre el mismo inmueble. Pero al final sí son los mismos actores y los que sí es el mismo deudor y el mismo acreedor, pero al final son dos créditos independientes. No tendría que estar, o sea, sí lo he visto yo, perdone, ¿verdad? Que no tendría que le falte a uno pagar una parte todavía del crédito para que haga la innovación, no es un requisito. Él quiere pan dulce porque... Tal vez podría apagar Kenny podría apagar su micrófono porque se está interrumpiendo. No, vamos a pedir pan dulce. ¿Qué pan dulce? ¿Vos conoces qué pan dulce? Kenny, ¿será que podría apagar su micrófono? Disculpe. Eso es para dos, con eso, dos y dos. Alguien que se pueda comunicar con Kenny porque no nos escucha. Bueno. En este caso a la innovación que usted se refiere, compañera María, perdón. Les voy a dar este ejemplo. Óigase bien. Viene Mario y le debe 50,000 quetzales a María por un préstamo que se hicieron entre ambos.
Pero ese préstamo va a vencer ahorita a finales de mayo. ¿Sí? Ambos, óiganlo bien, ambos, tanto Mario como María, convienen entre ellos, ¿sí? Sustituir esa obligación por otra obligación. Ya no le va a entregar Mario el dinero a María, sino le va a entregar un vehículo. Un vehículo que tiene el mismo valor de los 50,000 quetzales. ¿Sí? Aquí sería una novación objetiva también, porque esa obligación de dar el dinero se va a sustituir por una obligación de dar un bien. ¿Sí? Ahí van a cambiar sustancialmente el dinero por el bien. Pero, óigase bien, también van a cambiar el plazo del tiempo. O sea, va a ser ya no para mayo, sino para diciembre. Ahí está mejor, María. Así lo entendemos mejor. Fíjese que es que de verdad sí se lo entiendo, pero mi concepto era, yo creí que para que fuera novación tenía que tener usted pendiente algo del crédito anterior. Pero no es así, por lo Sí visto. se puede, mire pues, es que sí, María, no estamos equivocados. Es que yo les estoy explicando las clases de innovación, pero sí se puede cambiar una obligación por otra o finalizar una y empezar la otra. Las Ok, dos son innovación, ok, está ¿sí? bien. Pero Sí. mejor quedémonos con esta última que yo les expliqué, porque si nos hacemos bolas, jóvenes. Sí, es que yo cuando usted Va. dice terminó el crédito, ya cumplió, ya todo, para mí se acabó ese crédito y empezó uno nuevo. Por eso fue que me confundí. Pero siguen siendo las mismas personas, es sobre el mismo bien, es sobre la misma situación, pues. Ok. Tal vez por ahí es donde nos perdimos, Ajá. pero bueno. Gracias. Mire, pues para que me entiendan mejor, jóvenes, quedémonos con el segundo ejemplo que yo les di. Mario le debe a María 50,000 quetzales. Prometió pagarle a fin de mes, de este mes, esos 50,000 quetzales. Antes de llegar a la fecha límite, viene Mario y le dice, yo no te puedo pagar los 50,000 quetzales, María, yo te voy a dar un vehículo. Eso sí, el vehículo no te lo voy a dar ahorita. Yo te lo voy a dar en diciembre. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Sustituyeron la obligación principal de dar el dinero por otra, dando un bien, pero también cambiaron el plazo, porque el vehículo no lo tiene Mario ahorita, lo tiene hasta diciembre. Y vino María y lo aceptó. ¿Sí? Esa es la innovación. ¿Lo estamos entendiendo, jóvenes? Ahí Sí, estamos, Lick, sí. ¿Ahí gracias. está Así mejor? Ahí sí. estamos, ahí estamos. Sí, licenciado. Ok, mejor así. Así no nos hacemos bolas. Bueno. ¿Qué es lo que entonces tenemos que entender de la innovación subjetiva, jóvenes? La subjetiva es que van a cambiar, como lo dije, van a cambiar o van a variar el sujeto titular. El titular aquí ya no sería Mario, sino sería Marcos. Pero es sobre el mismo dinero, es sobre el mismo bien que vayan a cambiar. Solo va a cambiar el titular. O podría ser Marcos el que cambie, perdón, era María la que estaba con Mario. O puede ser que sea María la que cambie y ya no sea que le pague Mario a María, sino que le va a pagar a una tercera persona. Pero es sobre la misma obligación, sobre lo que ya se había pactado entre María y Mario. Esa es una innovación subjetiva. Pero esa no la reconoce, oigan bien, esa no la reconoce nuestro código. La que reconoce nuestro código es la innovación objetiva.
¿Sí? ¿Por qué les estoy explicando? Es para que más o menos vayan entendiendo la novación y que en su momento puede cambiar, sea Mario o sea María, en relación a la misma obligación, pero es la misma. O en su momento podrían cambiar tanto, digamos, ya no Mario y María, ya lo que podría cambiar es, como dijimos, cambia Mario por Marcos, por ejemplo, pero la obligación va a ser la misma, o en la misma obligación van a cambiar también el objeto. El objeto no va a ser el dinero, sino va a ser un bien. Ahí es una novación mixta. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros que entender, jóvenes, y con la que nosotros nos vamos a quedar? Porque la que nuestro código establece es la novación objetiva. Y esa nos la dice el artículo 1478, que dice que hay novación cuando el deudor y el acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. Óigase bien, la novación no se presume, es necesario la voluntad de efectuarla, resulte que, o sea, es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio, o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Que si se pactó en un negocio jurídico, una negociación se realizó, en ese negocio jurídico se estableció, por ejemplo, un plazo determinado, una forma de cumplimiento de los pagos y que iba a ser en efectivo. Es el negocio inicial, el principal. Viene la innovación, o sea, el nuevo negocio, y tiene que cambiar totalmente o en gran parte del primero. Por ejemplo, lo que les decía, bueno, ya no va a ser dinero, ya va a ser un bien inmueble, o va a ser un bien mueble, va a ser un carro, va a ser una casa, qué sé yo. Y aparte de eso, ya no va a ser en un plazo de un año, por ejemplo, sino va a ser en un plazo de 2 años, por ejemplo. Y ya no van a ser, por ejemplo, si es dinero, ya no va a ser pago de 5,000, sino van a ser pagos de 1,000, por ejemplo. O sea, tiene que cambiar la obligación secundaria o la novación totalmente de la primaria. Porque si nosotros realizamos nueva negociación y ponemos que siempre van a ser los 50,000 quetzales, que siempre va a ser el mismo plazo, que siempre van a ser los mismos pagos, ahí no estamos ante una novación, pues. La obligación secundaria es la que tiene que cambiar para que se entienda que es una novación. ¿Estamos claros, María? Sí, licenciado. Así estamos. Sí. Gracias. Me preocupa que, no me se preocupa que no me preocupe. entienda, No, créanme. la verdad, gracias por la aclaración. Y ahorita que usted explicó que la que reconoce el código es la objetiva, imagino que esa es la que es objeto de examen, ¿verdad? O las dos. Por supuesto. Ok, gracias. Eso y todos los artículos de la innovación. Claro, pero ya no la subjetiva. No, es que yo solo se las estoy explicando para que ustedes me Ya, entiendan. muchas gracias, sí, gracias. Porque en el examen sí les puedo preguntar. Dígame cuál es la innovación objetiva, cuál es la subjetiva y cuál es la mixta. Bueno, la objetiva va a ser cuando va a cambiar sustancialmente una cosa por otra. La subjetiva va a ser cuando van a variar, ya sea que sea uno de los sujetos o el objeto principal. Y la mixta, ¿cuál va a ser? Que puedan cambiar cualquiera de las dos. ¿Sí? Eso sí lo puedo preguntar. Ahora, para objeto del examen en relación a un caso, por ejemplo, tendría que ser novación objetiva, ¿verdad? Aunque no lo dice nuestro código que sea objetiva, porque eso no lo dice, pero sí pueden enmarcar el 1478, ¿verdad? Ahora bien, ¿se recuerdan que yo les mencioné que cuando viene una garantía o tiene una garantía
de una tercera persona, si se realiza un cambio, una innovación, ya esa garantía se extingue, esa ya no continúa. Eso lo dice el artículo 1479, cuando dice que la innovación extingue las garantías y obligaciones accesorias. Óigase bien, a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva. O sea, ellos pueden establecer que continúe esa misma garantía, pero si la garantía es propia, si la garantía es de Alejandra, María o es de Marcos, esa garantía ellos van a negociar, tiene que ser propia. El 1479, Manuela. Ahí dice que la innovación extingue las garantías y obligaciones accesorias a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva. Ahora bien, dice más abajo, perdón, continuando, dice, pero no valdrá esta cuando la garantía la hubiera prestado un tercero que no acepte expresamente la obligación. ¿Está claro, jóvenes? Si el negocio está entre Mario y María, pero la garantía la hubiera dado Marcos, y Marcos dice, no estoy de acuerdo con ese nuevo negocio que van a hacer, esa garantía que él dio se extingue, ya no es parte de el negocio, aunque lo haya pactado Mario y María. A eso es a lo que se refiere el artículo este. Ahora bien, les decía que cuando se hace una prórroga de plazo, eso no quiere decir que exista una innovación, pues. Eso lo dice el artículo 1481. Dice, la prórroga del plazo de una deuda no constituye innovación, pero sí va a poner el fin a una responsabilidad de lo que son los fiadores y se extinguen las garantías constituidas sobre bienes que no sean del deudor. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Por ejemplo, volvemos otra vez. Mario y Alejandra realizaron un negocio, Marcos dio su garantía, pero viene Mario y María y Alejandra y dicen, mira, fíjate que lo habíamos dejado para un año, pero mejor te voy a dar chance, paguémoslo para 2 años mejor. Perdón, te lo había dejado para un año, perdón. Pero ¿sabes qué? Cambiémosle, mejor va a ser para 6 meses. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Aunque el plazo ellos lo hayan pactado y que sea disminuido o aún se haya realizado para más tiempo, eso no es una innovación. Eso porque ahí no le están cambiando sustancialmente el objeto, no están cambiando sustancialmente la obligación, solo están haciendo un plazo, ya sea más largo o más corto. Pero, óigase bien, sí va a ayudar al fiador. En este caso va a ayudar a Marcos, porque si él dio su bien en garantía y ellos realizaron un cambio de plazo, esa garantía ya no es parte del negocio. O sea, ¿a quién le va a favorecer? Pues a Marcos ya no va a haber garantía o ya no va a ser fiador de Alejandra, por ejemplo. No existe innovación, pero sí se extingue esa garantía. ¿Estamos quedando claros ahí? María, ¿vamos bien? De repente que sí. Lick, disculpe, cuando dijo no Dígame. existe innovación, no escuché esa parte. Es que mire, pues no existe innovación por el simple hecho de que lo que van a variar es el plazo. Sí, licenciado, ya ¿Ya? lo entendí, solo se me trabó mi micro, disculpe. Ya, va, no ya se lo da entendí, pena. gracias. Ok, entonces el plazo nada más, el cambio de tiempo no va a ser innovación, eso no existe, pues, o sea, no va a ser, pero eso sí, sí le va a ayudar al fiador. ¿Por qué? Porque él pactó en un momento determinado que era a cierto plazo, pero ya solo con el hecho de que el acreedor y el deudor cambiaran ese plazo, es suficiente para que esa garantía tampoco ya no sea parte del negocio. Licenciado, aunque el plazo se haga más corto. No importa, por eso lo dice el artículo, mire, no, la prórroga del plazo, o sea, Ok, el ok. tiempo más largo.
Dice el artículo 1481, la prórroga del plazo de una deuda no constituye innovación, pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue la garantía constituida sobre bienes que no sean del deudor. Ahora bien, ahí está también la cereza del pastel, ¿verdad? Salvo que los fiadores o los dueños de las cosas dadas en garantías accedan expresamente a esa prórroga. La excepción es esa, ¿verdad? O sea, no están obligados a continuar garantía Marcos por el hecho que se realizó un plazo, una ampliación, una prórroga del plazo. Salvo que viniera Marcos y dijera, no, pues está bien, yo sigo dando mi bien en garantía. O yo sigo siendo fiador. En el momento que lo acepta, pues entonces continúa el negocio. ¿Sí? Pero que quede claro que eso no es innovación, jóvenes. La prórroga del plazo no existe para esa innovación. Ok. Interesa dos artículos más jóvenes, el 1483 y el 85, 87 y 88. ¿Qué nos dice el artículo 1483? Cuando la nueva obligación consista simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios o solidarios no podrán ser obligados por el exceso. Aquí tocamos un poquito el punto de las obligaciones mancomunadas simples y mancomunadas solidarias, más que todo solidarias. ¿Qué sucede con esto, jóvenes? Que, por ejemplo, dentro de la obligación había que presentar cierto bien, pero ese bien va a cumplirse con ese bien, pero establecieron cierta calidad, cantidad y especie o qué sé yo del bien. Pero ¿qué sucede en esta innovación que viene y deciden alterarlo y cambiar no todo, sino una parte del negocio o de la obligación o de la entrega del bien? Cuando eso sucede, a esos codeudores, o sea, los demás deudores, porque digamos, por ejemplo, son 5 deudores, pero esa obligación solo la decidió entre un codeudor y uno o varios acreedores. Le van a cambiar la especie o le van a cambiar la cantidad, qué sé yo. Estos otros 4 codeudores no son, óigase bien, no son responsables de ese cambio que se realizó acá. Ellos van a ser responsables siempre por el negocio normal, porque la innovación se realizó entre uno y varios acreedores o uno y otro acreedor. No sé si me explico. ¿Estamos Sí, entendiendo? sí. Sí. Ok. Bueno. El 1485 nos dice que la reducción del tipo de interés en las deudas consistentes en dinero y la reducción de rentas no constituyen innovación. Por ejemplo, se pactó entre Mario y María una deuda y en un inicio
se realizó y dijo, bueno, son 50,000 quetzales, me los vas a pagar en un año, yo te voy a cobrar 10% de interés mensual. Pero vienen ellos y dicen a los meses, cuando ya le está pagando María, le dice a Mario, mira, es que yo no te puedo pagar todos esos intereses. ¿Sabes qué? Ya no me pagues el 10%, solo págame un 5%. Eso no es novación. La reducción de los intereses no van a ser una novación, porque la deuda persiste, la cantidad de dinero existe. Ahí no están cambiando sustancialmente el objeto, o sea, no están cambiando la obligación principal por otra nueva. Ahí solo están reduciendo un poco de intereses. ¿Sí? Salvo fuera que viniera y le dijera, María, mira, ya no te puedo pagar esos 50,000 quetzales mensualmente porque no tengo, pero ¿sabes qué? A mí me van a dar una motocicleta que vale esa cantidad que te debo, pero no me la van a dar ahorita, me la van a dar en 5 meses o en un año. Hagamos un nuevo negocio, la innovación, ¿verdad? Hagamos una nueva negociación. ¿Me aceptas esa moto cuando me la den? Y yo ya no te voy a pagar el dinero ni los intereses. ¿Te parece? Viene Mario y le dice, bueno, está bien, no hay problema. Te espero entonces a que me den la moto cuando te la dé y entonces ahí se realiza la negociación. Ahí sí hay no. ¿Por qué? Porque el objeto principal o la obligación principal por otra. Pero solo quitarle intereses o la cantidad de porcentaje de intereses, eso no es novación. Dice también el 1487 que la novación no produce efectos si la antigua obligación era nula o estaba extinta. La obligación simplemente anulable queda confirmada por la novación. ¿Qué tenemos que entender ahí, jóvenes? Que existen negocios que son nulos de pleno derecho o negocios que son anulables. O sea, una cosa es ser nulo de nacimiento, que ya el negocio realmente venía, discúlpeme la expresión, torcido y no era viable, era ilícito, a un negocio que podría ser anulable, anulable por algunas situaciones de forma o de fondo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que la novación no produce efectos si la antigua obligación era nula. Por ejemplo, en la obligación que se tenían entre ambas partes, por ejemplo, ahora vamos a poner a Ana Lucía, la vamos a poner con Silvia. Había una negociación entre ellas, pero ese tipo de negocio que estaban realizando era un negocio ilícito. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, pensemos mal. El negocio era que Ana y Silvia iban a vender, ¿qué le digo yo? Animales en peligro de extinción. Ese era el negocio. Es un negocio ilícito, ¿no? Sí. Ese negocio es nulo o anulable. ¿Cuál es de las dos cosas es? Nulo. Nulo de pleno derecho. O sea, es un negocio que no tendría por qué ni existir. Pero ellos lo pactaron en el negocio. Entonces viene y después le dicen, óigase bien, Ana y Silvia, bueno, Ana le iba a vender, qué sé yo, digamos, loros exóticos, qué sé yo, un animal en peligro de extinción a Silvia. No sé, imaginémonos ahí, o papagayos, o qué sé yo, un animal que esté en peligro de extinción. Entonces viene y ya Silvia le dice, bueno, yo te voy a dar 10,000 quetzales por cada uno. ¿Cuándo me los vas a dar? Ah, en tanto tiempo yo te los estoy dando y bueno, está bien. Viene Silvia y le da el dinero a Ana, pues, ¿verdad? Ana lo recibe. Y cuando le tiene que dar los animalitos, la agarra la policía porque
son animales en peligro de extinción. Ujú. Y viene Ana Lucía y le dice, mira, yo el dinero no te lo puedo devolver, pero ¿sabes qué? Dame tiempo para conseguirte otro tipo de animal, otro que no sea en peligro de extinción. Entonces viene Silvia, por no perder su dinero, le dice, bueno, pues está bien, acepto que me des eso, ¿verdad? A nada. Pero esa innovación que están haciendo acá, o sea, con los nuevos objetos o los nuevos animalitos, esa innovación realmente ya no tendría efecto, no produciría efectos. ¿Por qué? Porque la anterior ya era nula de pleno derecho. Ese negocio que ya habían realizado anteriormente no era un negocio lícito, no era objetivo. Entonces, aunque realicen uno nuevo, pero ya vino mal el primero, eso no repercutiría, no tiene efectos si no se cumple el primero. No sé si voy bien, ¿me van entendiendo? Sí, licenciado. Y a mí me surge disculpe, licenciado, a mí me surge la Dígame, duda. señor. ¿Qué pasaría en este caso ante las autoridades? En mi caso, que yo pagué por unos animales que era prohibido comprar, em, digamos, ¿podría yo acudir a las autoridades y decir que me estafaron o que me ofrecieron determinados animales? O sea, ¿cuál sería, digamos, No. en mi caso, yo que pagué tanto dinero por esos animales? Bueno, ¿Hay alguna manera de conseguir algún amparo de la justicia? Porque a veces es con desconocimiento. Yo le cuento, a mí me pasó, ajá. claro, no con animales exóticos, ¿verdad? Pero Lo aclaro, dijo Silvia. sí, no, a mí me regalaron un par de loritos. Ajá. Yo soy maestra y una mamá, pues me regaló un par de loritos y la señora, pues me tenía mucho cariño y me regaló el par de loros. Y yo me llevo el par de loros a mi casa y resulta que a la par yo tenía una vecina Era algo que ¿cómo chismoso. se llama? Como que era como, Ah, protectora de entonces ella me fue a animales. decir, mire, exacto, y me dice, mire, usted sabía, me dice, que usted tenga loros es un delito. Y yo realmente en ese tiempo, ¿verdad? Pues yo no desconocía, ¿verdad? De cuáles especies sí, cuáles especies no. Entonces yo lo que hice fue que devolví el par de loritos. En ese caso, pues yo no tuve ningún inconveniente porque como había sido un regalo, pues no pedí dinero de vuelta. Pero digamos, ¿qué pasa cuando por algún desconocimiento, porque hay personas que no conocen de leyes, ¿verdad? Digamos, ¿tienen algún mecanismo ante las autoridades para actuar o simplemente perdieron el dinero? Ok. O digamos, pueden alegar ignorancia o algo No, así. Esa es mi eso, duda. mire, pues le iba a decir que me leyera el artículo 3 de la ley del organismo judicial. Artículo 3, permítame, licenciado, que eso no la Léame, tengo si a lo mano. tiene por ahí, léamelo para que los compañeros lo escuchen. Sí, el 3 creo que es. 3, ahorita voy. Organismo judicial. Ok. Dice primacía de la ley. No, perdón. Ah, sí. ¿Qué dice? Léamelo. Yo los artículos no me los aprendo de memoria, pero léame qué dice. Dice, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Sí, Bueno, ahí está. ahí está la Ok, respuesta. la Ante la respuesta. ley, aunque nosotros no sepamos la ley, aunque, bueno, nosotros sí la sabemos, porque para eso lo estamos estudiando, pero en su mayoría la población no sabe, pues, ¿verdad? Que, Exacto. pues, primero trasladar animalitos en peligro de extinción, primero es un delito, ¿va? Eso es Ajá. lógico. Pero ellos no pueden llegar ante las autoridades y decir, mire, es que fíjese que yo no sabía que eran en peligro de extinción, pues, si la ley es clara. Por eso es que dice, ante la ley no puede deducirse ignorancia, la palabra es esa, ignorancia, desuso o costumbre. O sea, es que es costumbre de mi pueblo, vendemos nosotros allá. Eso es costumbre, pero eso no se puede alegar ante la ley. Entonces, Sí, sí, sí. no podría acudir a ninguna institución, a ninguna instancia para poder venir y decir, es que me estafaron, porque es que, mire, yo compré esos loritos, pero yo no sabía que eran peligro de extinción. Lo primero que le van a decir las autoridades es, ¿sabe qué, señora?
Mejor haga por perdido su dinero y no venga a reclamarlo, porque si no, entonces usted prácticamente Encharchada. está en complicidad, usted está en complicidad de la persona que está vendiendo los loritos, Sí, ¿ya? sí. Entonces, Gracias. por ahí va la situación, ¿verdad? Ahora bien, yo les hablé de un negocio, ¿sí? Que de pleno derecho de inicio era nulo. ¿Por qué? Porque era ilícito. Pero imaginémonos lo contrario, que era un negocio lícito. Pero fíjense que ese negocio era lícito y, por ejemplo, era entre Ana Lucía y ahora Marcos, ¿verdad? Bien, Ana Lucía le debía una cantidad de dinero a Marcos y tenía un plazo establecido para pagarse. Pero vino Ana Lucía, no lo pagó, ¿sí? Vino Marcos, no se lo cobró en el plazo. Y es más, venció el plazo, prescribió el derecho y Marcos no lo cobró. Pero viene Marcos y habla con Ana y le dice, mira, hagamos algo. Como me debes el dinero, hagamos otro contrato. Por esa misma cantidad de dinero, por otro tiempo más, pero me vas a pagar tanto, digamos, de intereses y a tanto plazo. Ese negocio ya había extinguido. ¿Se podría realizar la novación, jóvenes? Yo pienso que sí, Lick. Yo pienso que ya no sería innovación, Lick. Leamos qué dice María donde, en el segundo párrafo del artículo 1487. Segundo párrafo. Del 1487, Lick, tiene el segundo párrafo. El mío no. La innovación no produce. Después del punto, pues. Ah, ok. La obligación simplemente anulable queda confirmada por la innovación. Eso dice. Perdón, María. No. Disculpe, no, los estoy confundiendo. Permítanme. Es que me adelanté. No, estábamos hablando de la extinción de la responsabilidad, ¿va? Cuando ya se extinguió el tiempo y eso. No. Entonces, como dice María, lo que dice el artículo, la innovación no produce efectos si la antigua obligación era nula. Fue lo primero que les expliqué. O, ahí está, a lo que les acabo de preguntar, estaba extinguida. Ya la obligación se había... Ya no era, ya no puede ser innovación, tendría que ser una nueva cosa. Ya no es innovación, ¿sí? Por eso es de que este artículo es claro, dice, no va a producir efectos. Si el negocio de entrada era nulo, o sea, era ilícito, o la obligación principal se extinguió, o sea, ya tenía el plazo, no se cumplió, Marco no le cobró a Ana Lucía y se acabó, pues. Ahí no produciría efectos. Ahora bien, era lo que me adelanté a decirle. En lo que es la obligación simplemente anulable, queda confirmada la novación. Cuando la obligación no es que fuera nula, pero sí anulable, o sea, que las partes, una de las partes hubiera podido solicitar la anulación del negocio por alguna situación, pero no lo hizo y llegó a un acuerdo nuevamente y se realizó otra obligación cambiando la principal, porque esa era anulable, o sea, era una obligación que no se podía cumplir, ¿sí? Entonces, cuando ya viene la nueva renovación, el nuevo objeto, ahí sí se confirma la innovación. Tenemos que tener claro entre negocio nulo y anulable. El nulo ese no produce efectos. El anulable sí.
El anulable, una de las partes no solicitó que se anulara el negocio por alguna situación y realizó otro nuevo. Entonces, esa anterior prácticamente queda sin efecto por la nueva, pero eso no produce efectos para anularla, sino que sí se continúa con esa innovación. No sé si me explico, jóvenes. Sí, licenciado. Douglas, sí, todos también. María. Sí, ahí estamos, Lick. Ahí estamos. Ok. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema que se llama la compensación. ¿Y qué es la compensación, jóvenes? La compensación va a tener lugar o se va a realizar, jóvenes, cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. ¿Se recuerdan con las obligaciones mancomunadas solidarias? Decía que cobrándole a uno solo de los deudores se extingue la obligación en favor de todos los demás, ¿verdad? Pero el que pagó, ¿en qué se convierte, jóvenes? En acreedor. Hay una relación interna. Entonces, cuando se reúne la calidad de acreedor y deudor en la misma persona, a eso es a lo que se llama compensación. Y eso lo va a establecer el artículo. El artículo 1469 de nuestro Código Civil. Léamelo, Marco, por favor. Muy bien, 1469. Artículo 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y su propio derecho, y por su propio derecho. Ok. Pero, para que se pueda entender un poquito mejor, jóvenes, o sea, yo les di el ejemplo de la mancomunidad solidaria, pero para que lo podamos entender es, por ejemplo, yo los pongo a ustedes de ejemplo, bajones. Viene Marcos y Mario, son acreedores de María y Alejandra. Vienen ellos María y Alejandra le deben a Marcos y a Mario una cantidad de dinero. Son deudores, ellas son deudoras, ¿sí? Pero por cierta negociación que se realiza por aparte, no en el mismo negocio, jóvenes, ¿sí? Por aparte, resulta que viene y Mario y Marcos también le terminan debiendo a María y Alejandra. Entonces, no solo son deudores, digamos, María y Alejandra, deudoras de Mario y Marcos, sino que también ellos son deudores de María y Alejandra. Por eso es que dice que la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. O sea, ambas partes se deben. A la vez son deudores unos de otros y a la vez son acreedores unos de otros. No sé si me voy entendiendo, jóvenes. Sí, Lic. Bueno. Licenciado. Vamos. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que en su momento conllevaría a esa situación en la que se volvieron, ya no eran solo acreedores y deudores, sino que ahora
recíprocamente, ¿verdad? Ya se realiza también de la manera inversa. Entonces esa obligación se extingue, jóvenes. Es una forma de extinguir una obligación. Porque si, por ejemplo, viene, les decía, María y Alejandra le debían 50,000 quetzales cada una a los acreedores que eran Mario y Marcos. Pero por situaciones de negocios, ahí lo van a entender, les voy a dar un ejemplo para que me lo entiendan mejor. Por situaciones de negocios entre ellos mismos, resultó que ahora vienen Marcos y Mario y le deben también 50,000 quetzales a ellas. Entonces, esa obligación se extingue. No tiene razón de que se cobren, pues, porque los dos se deben. Salvo que hubiera un remanente, ¿verdad, jóvenes? Salvo que hubiera una cantidad diferente. Pero estamos hablando de la extinción de esa obligación porque reúnen la calidad de creedor y deudor y acreedor y deudor. De manera recíproca. A eso es a lo que se refiere la compensación. Licenciado, una consulta. Aquí aplicaría lo que vulgarmente o en el hablar normal, por ejemplo, yo le debo a usted 50,000 quetzales, pero tengo un carro que cuesta 50,000 quetzales. Básicamente, si yo le entrego el carro y le debía eso, básicamente es un ahí quedamos, por así decirlo, como una compensación del mismo monto, pero ya no existe ninguna, se extingue toda deuda. No, no sé si me expliqué bien. Bueno, yo le entiendo, Alfredo. Por ejemplo, usted me debe a mí 50,000 quetzales, pero usted tiene un vehículo que a mí me interesa. Correcto. ¿Es así? Ajá, Pues correcto. vengo yo y le digo, bueno, miren, a mí me interesa ese vehículo. ¿Cuánto Exacto. estaba usted ofreciendo el vehículo? Ah, pues 50,000 quetzales. Ah, pues es lo que usted me debe a mí. Ajá. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Deme el vehículo. Entonces ya no va a ser prácticamente, yo no voy a ser en este caso, ya no va a ser usted deudor mío, sino que al revés, yo voy a ser deudor porque lo voy a comprar. Entonces se reúne la misma calidad, acreedor y deudor al mismo tiempo. Sí, ahí estaríamos. Es un buen ejemplo. Ahí estaríamos. Lico, una consulta. Óigase bien, salvo que no lo vayan a confundir con la innovación, jóvenes. ¿Sí? No lo van a confundir con la innovación. Porque una cosa es que viene y a mí me interesa el vehículo que está vendiendo Alfredo era, ¿va? ¿Sí? Bueno, él me lo da y al revés. Ahora, salvo que hubiera venido y me hubiera dicho, Alfredo, mire, yo le debo 50,000 quetzales, ¿sí? Ah, bueno. Yo no se los puedo pagar, pero fíjense que a mí me van a dar un vehículo que me viene, porque yo me dedico a traer vehículos de Estados Unidos. El vehículo viene en el mes de octubre. Y yo quedé con usted que a fin de mes le voy a pagar los 50,000 quetzales. ¿Sabe qué? Como ya está el negocio, ya hicimos un documento, hagamos algo. Cambiemos ese negocio por otro negocio. Ya no le voy a pagar yo los 50,000, sino le voy a dar el vehículo en diciembre o en septiembre que me lo den. Entonces vengo yo y realizo otro negocio con Alfredo y digo, bueno, está bien. Ahí hay innovación. ¿Sí? Salvo ahorita, como el ejemplo que me está diciendo Alfredo. Yo soy interesado en el carro. Ahí está, eso es una compensación. Permítame, joven, disculpe. ¿Aló? Sí, disculpe, es que estoy dando clases. ¿Quién habla? Sí, ¿quién habla? Así es. Va. Hágame un favor. Yo termino un poquito como a las 7:15, ¿me puede llamar? Por favor. Disculpe. Gracias. Disculpen, jóvenes. Bueno, entonces no vamos a confundir la innovación con la compensación, ¿verdad, jóvenes? La compensación es así más o menos. Y bueno, dentro de lo que es la compensación. Disculpe. Dígame, Alejandra. Digamos, en la compensación no importa, digamos, que lo que sea de cualquier especie. O sea, como el ejemplo que ponía el compañero, ¿verdad? O sea, no necesariamente que tiene que ser dinero, dinero, objeto, objeto, sino que puede variar. Puede variar.
Ok, Bueno, gracias. la cosa es de que sea la misma cantidad que se deben. Por supuesto, si Alfredo viene y me dice, mire, que yo quiero 50,000 por el vehículo, y el vehículo realmente no vale 50,000, por supuesto que no, no hay una compensación, pues, ¿verdad? Ok, No tiene que ser por gracias. la misma cantidad. Y entonces ya yo me convierto no solo en acreedor, sino ya en deudor también a la vez de Alfredo. Y Alfredo de la misma manera. Él era mi deudor y después va a ser mi acreedor, pues. Entonces ahí se compensa, se extingue la obligación. Licenciado, pero entonces en este caso la única diferencia que habría con la innovación es que no le van a entregar el bien a usted en el momento. Por supuesto, lo que pasa es que acuérdense que con la innovación tenemos que cambiar sustancialmente todo. Correcto. Es la única diferencia. Sí, por supuesto. Con la innovación nosotros tenemos que cambiar todo, o sea, tenemos que cambiar la obligación principal, tenemos que cambiarla, era lo que les explicaba, o sea, todo pues, solo con que cambiemos, como dijimos, en la prórroga del plazo no va a ser, ¿ya? Eso no, la prórroga del plazo no va a ser una innovación. Pues me interesa que vayan entendiendo, jóvenes, compensación, innovación, cesión de deuda, cesión de derechos, porque todo eso viene en el examen. Bueno, hay ciertos requisitos, ¿verdad, jóvenes, para que se realice esta clase de figura, que es la compensación? Primero, que exista de manera simultánea acreeduría, o sea, acreedores y deudores. ¿Sí? Ese es un requisito principal, pero esos tienen que ser de manera recíproca. Hay acreedores o hay acreedor y hay deudores o deudor. ¿Sí? A su vez, se vuelven ambos acreedor y deudor de uno de otro. ¿Sí? Esa reciprocidad es el requisito, uno de los requisitos que se requieren para que haya compensación. Ahora bien, también que esos acreedores y deudores, ¿sí? No solo sea recíproco, sino que sea sobre un derecho propio. No me podría decir Alfredo, mire, hagamos una compensación, porque fíjese que el vehículo que yo le voy a dar a usted ahorita es de mi papá o es de mi hermano. Ahí no hay una compensación, porque no es un bien propio, no es algo de él. ¿Ya? Tiene que haber reciprocidad, pero tiene que ser sobre bienes propios, algo mío. Si yo voy a cambiar o yo voy a dar el dinero, por ejemplo, por otra cantidad, al fin, pero va a ser de nosotros. No es que, por ejemplo, lo hagamos con Alfredo, pero que el que me debe a mí es Mario y me diga, no, es que mire, fíjese, pues yo ya arreglé con Mario para que Mario, yo le voy a pagar a él, pero él le va a pagar a usted. Ahí no hay una compensación. Cuando ya entra una tercera persona, no hay una compensación. Tiene que ser entre los mismos, ¿sí? Lick, perdone, una consulta con la Dígame, compensación. dígame, En Mario. el ejemplo que dio Alfredo, el vehículo, póngase que si el vehículo era de más valor que lo que él le debían, sigue siendo compensación. Sí, porque él me lo va a dar en el mismo precio. Pero póngase que si él le debía 50,000 quetzales y el vehículo vale 60, ahora esta Yo le persona tendría que dar 10 a él más, dice usted. Exacto, ajá. ¿Sigue siendo compensación o no? No. No, porque ya está cambiando sustancialmente, si se da cuenta. Yo era en un momento determinado deudor y acreedor. Pero entonces ahora yo le voy a deber más a él que él a mí. Entonces prácticamente
Ahí ya sería yo un deudor a la par de él, no solo acreedor, no, ya no sería el acreedor. Aquí lo que tiene que hacer es establecer que sea sobre lo mismo. O sea, la finalidad de la compensación es que la deuda sea exactamente la misma para que se extinga la obligación, para que ya no haya un remanente que yo todavía tenga que pagarle a él y darle, no. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno, No se vale el ribete, como dirían en... no, no es ribete. Bueno, entonces dice que uno de los requisitos es ese, ¿verdad? Que sean acreedores ambas partes, que las prestaciones de ambas obligaciones sean fungibles entre sí, o sea, que se puedan dar, y que ambas sean exigibles, que sean, puede ser líquidas o en dinero, ¿verdad? Como dijo Y que la obligación se pueda dar, o sea, puede entregar de manera espontánea o expedita, o sea, al instante. Por eso le decía, cuando hablábamos de que, me va a dar el vehículo, pero me lo va a dar en diciembre, no. Tiene que ser ya, o sea, yo te debo, me debes, ok, aquí está, y se acabó el asunto. ¿Sí? Tiene que ser de manera expedita, o sea, de manera que se pueda dar ya, o sea, que se pueda realizar ya, no a tiempo, porque entonces ahí, vuelvo a repetir, estaríamos con una robación. Y si son bienes, que los bienes sean embargables, o sea, que se puedan embargar. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de un caso. Viene Silvia y tiene una ferretería. Viene Marcos y le va a pedir material para construcción. Y viene Silvia le entrega el producto y Marcos le queda debiendo 15,000 por materiales de construcción. ¿Sí? Pero fíjense que Marcos a la vez, no, perdón, Silvia a la vez se dedica a construir. Entonces viene, no, espérenme. Bueno, mire pues. Viene, le decía Silvia, tiene una venta de materiales de construcción. Y Marcos le compra al crédito, por ejemplo, una deuda de 15,000 quetzales en materiales. ¿Sí? Pero a la vez Silvia necesita que en su casa le construyan un cuarto o un apartamento, digámoslo así. Pero fíjese que Marcos se dedica a construir. O sea, él es constructor. Entonces viene Silvia y le dice, mira, anda a construirme ese apartamento. ¿Cuánto me cobras? Bueno, yo te voy a cobrar 20,000 quetzales. Bueno, está bien. Cuando viene Marcos y le cobra a Silvia, viene Silvia y le dice, pero vos me debes 15. Bueno, ¿sabes qué? Agarrarlos de los 20 que me debes y me das los 5,000.
Bueno. Ahí la obligación de Marcos se extinguió mediante una compensación. Ya Marcos no le debe nada a Silvia, porque él le debía 15. Entonces, cuando él viene y le dice, ¿sabes qué? Ya no me los pagues. Ahí se acabó mi obligación. Se extingue. Ahí es donde existe compensación. No, óigame, no se van a confundir con el remanente que le quedó debiendo todavía Silvia a Marcos. Eso no lo tomemos en cuenta, ese remanente. Porque estoy hablando de la compensación en cuanto a la deuda de Marcos con Silvia. ¿Sí? ¿Lo entendemos o no, jóvenes? Sí. Dígame, Marcos. No, sí se entiende. ¿Sí? Ahora, Sí. entonces, mira, pues, hay compensación acá, ¿por qué? Porque la deuda se extinguió entre ambos, en el sentido de los, óigase bien, de los 15,000 que se debían. O sea, le debía 15, el otro 20, pero dentro de los 20 habían 15. Entonces ahí sí hubo una compensación, ¿sí? Ya Marcos ya no le debe nada a Silvia. Se extingue la obligación de Marcos. Marcos ya no debe nada. Ya lo que le queda debiendo Silvia son 5,000, pero esa es otra situación. Otro ejemplo. Viene una empresa que vende textiles o tejidos y le debe 80,000 quetzales a una distribuidora por un lote de telas. Pero esas telas están defectuosas y las devuelven. Viene la distribuidora, ¿sí? Y adeuda esos 80,000 quetzales a la empresa de textiles. Entonces, ¿qué sucede ahí, jóvenes? Si la empresa de textiles había comprado al crédito mercadería, pero esa mercadería estaba defectuosa y se la devuelve a la distribuidora, ¿existe alguna deuda de parte de la venta de textiles para con la distribuidora o no? Yo pienso que no le, ¿Por qué? Explíquemelo, Ana Lucero. porque está devolviendo el producto que estaba defectuoso. Recordémonos que viene la venta esa de textiles y recibe esa mercadería. En ese momento le debe 80,000 quetzales a la distribuidora. Pero pasados los días le dice, mire, ¿sabe qué? Yo le devuelvo la mercadería porque está defectuosa. Y entonces la distribuidora ya no le va a poder cobrar los 80,000. Ahí hay una compensación. Ni la de venta de textiles le debe a la distribuidora, ni la distribuidora le puede cobrar a la venta de textiles. No sé si me explico, jóvenes. O los hice bolas ahorita. Vic, pero en este caso, la venta de textiles tiene que regresarle los, a los compradores.
de buena No, calidad. no, mire, pues, lo que pasa es de que la venta de textiles recibe la mercadería de la distribuidora. Por ejemplo, Ah, son, ¿qué le puedo decir yo? Para hacer, ¿qué le puedo decir? Digamos 200 manteles, rollos de tela. qué sé yo, 200 de rollos de tela. tela. Ujú. Pero vienen ellos y hay un crédito, pues, o sea, la venta de textiles, ellos lo van a vender, o sea, ellos lo van a arreglar, lo van a vender, pues, ¿verdad? Por eso están comprando a la distribuidora. Ujú. Viene la distribuidora, le da al crédito, le dice, son 80,000 quetzales. Ah, bueno, son deuda. Yo tengo una deuda de 80,000 quetzales con ellos, ¿verdad? Yo soy la venta textil. Pero cuando yo agarro los rollos de tela, me digo, no, pues esos están defectuosos, vienen con apolillados, qué sé yo. Entonces vengo y le digo, yo era en sí, yo era tu deudor, mi acreedor. Pero ahora yo te devuelvo los textiles, ¿sí? Y entonces ahí yo ya no voy a ser deudor tuyo, sino que me tenés que darlos, y si no me los das, pues entonces el negocio se extingue. Pero siempre hay una parte que queda debiendo ahí el producto, en este No caso. porque son por 80,000 que sale la deuda. El crédito es de 80,000. Los textiles, las yardas de tela, digamos, valían 80,000. Tenía la deuda de 80,000. Pero si le está devolviendo la tela, ahí no hay Ah, deuda. entonces ahí sí no hay deuda. Ajá. Ujú. Bueno. Está bien, jóvenes, entonces nos quedamos todavía con lo que es el fundamento legal de lo que es la compensación. Eso va del artículo 1469 al 1477. Eso lo vamos a ver el día martes. Ya solo nos quedaría lo que es la remisión, lo que es la confusión y, por último, la prescripción. Son 3 temas más el fundamento legal de este último que vimos. Los veo el día martes, jóvenes. Ya para mañana pasado están sus notas subidas.